Hola, ¿qué tal amigos? Hoy le hablaré sobre las fuentes formales del derecho administrativo o de dónde se origina el derecho administrativo en Colombia. Integrantes Javier Castillo y Arnold Brown. Como fuente del derecho administrativo, comenzaremos diciendo qué es fuente, o sea, de dónde viene, que significa fontis, font, que tiene como significado origen, hecho, ocasión, y aplicado al término de la ciencia jurídica significaría el modo o la forma de donde surge o se origina el derecho. En este caso, el derecho administrativo. Entonces, diremos que la fuente del derecho administrativo colombiano es aquel brote primario de carácter normativo de la actividad de la gestión de la acción del Estado y de las personas privadas con función pública, y un brote secundario con la actividad interpretativa complementaria del derecho. Según Julián Bonet, en nuestro ordenamiento colombiano se pueden clasificar las fuentes o de dónde proviene el derecho administrativo en dos: las fuentes formales y las fuentes reales. Las fuentes formales son aquellas que adquieren validez y eficacia solo cuando regulan las conductas del ser humano, y las instituciones que anteriormente tienen que haber nacido o surgido o elevado de un carácter constitucional por un acto soberano. Y las fuentes reales dicen que son aquellas situaciones o principios que constituyen el elemento medular de la sustancia de las normas jurídicas. En otros términos, son vivencias o conductas humanas diarias que pretenden regularse en las normas jurídicas, por los cambios sociales, los políticos, los económicos que operan en la sociedad. La fuente, también hablaremos sobre la fuente del derecho administrativo en España. Según Martín Mateo, él las clasifica en fuentes primarias, fuentes complementarias y aclaratorias. Las fuentes primarias, para Martín, digamos que son aquellas que nos proporcionan un derecho directamente aplicable por sí mismas. Las leyes emitidas por el Parlamento y los órganos soberanos, y los reglamentos emanados de la administración y de la rama ejecutiva del poder público. En Colombia se denominan actos administrativos generales y personales u objetivos. La fuente complementaria de aquellas que nacen de la vigencia de la fuente primaria. Estas son, como la costumbre, los principios generales del derecho y los tratados internacionales. En Colombia, estas fuentes también se tienen en cuenta, como la costumbre, los principios generales del derecho y los tratados internacionales. Anteriormente lo hemos dicho. Las fuentes aclaratorias se consideran fuentes orientadoras del sentido y alcance del contenido normativo y expreso de las normas jurídicas del legislador, como son la jurisprudencia y la doctrina. La fuente del derecho administrativo en Colombia. Se dicen que las fuentes formales del derecho administrativo en Colombia se pueden clasificar en las fuentes escritas y fuentes no escritas.
También podemos encontrar las formas o las fuentes de integración del derecho. Las fuentes escritas se ubican dentro de aquellas normas jurídicas que hacen parte del derecho originario, y las no escritas, que en este grupo de fuentes ubicamos aquellas que en su ausencia la Constitución van más allá de las normas jurídicas, pero no pueden existir sin ellas. Como fuentes escritas tenemos la Constitución Política de 1991 como fuente de la Constitución. Así que los constituyentes, los actos legislativos, los órganos soberanos del Estado, del Congreso y del pueblo constituyen un conjunto de normas constitucionales de base de todo ordenamiento jurídico colombiano. Esto quiere decir que tanto el pueblo colombiano y por actos legislativos de la misma administración se puede modificar la Constitución política. Como decía anteriormente, los actos legislativos como los actos jurídicos del Congreso, tenemos la rama legislativa, la cual se encarga de legislar, digámoslo así, o hacer las leyes en Colombia. Pero también tenemos el referendo, que es un mecanismo que es nuevo, o sea, que entra en la Constitución de 1991 con la participación del pueblo para así reformar o hacer proyectos de ley. Las fuentes principales o creadoras del derecho, ahí podría inmiscuirse aquellos decretos y con fuerza de ley. Las leyes del Congreso, pues, que son las mismas que se pueden encontrar en los actos legislativos. Los decretos con fuerza de ley son, digamos que, un caso extraordinario en que se le faculta al presidente y a algunos gobernantes la facultad de decretar leyes. Las fuentes accesorias y auxiliares y del derecho dicen que pertenece a las fuentes no escritas, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre y los principios universales del derecho. Y también en este grupo de fuentes hemos ubicado al connodato, porque su esencia en la Constitución, más allá de la norma jurídica misma, aunque es cierto que no puede existir sin ella. La doctrina, la jurisprudencia, la costumbre, la analogía y los principios generales del derecho hacen parte de, digamos que, aquella fuente de donde surge el derecho. Tanto así que en el artículo 230 de la Constitución dice que los jueces están sometidos al imperio de la ley, y también tanto los principios generales del derecho, a la analogía, a la jurisprudencia, a la costumbre, para adecuarlos a casos concretos donde se pueda adecuar dicho caso.